En la materia de integración mecatrónica para el módulo 2 de automatización lógicos, vamos a explicar el funcionamiento de un pull-up y un pull-down. Lo primero que tenemos que saber es qué es un bit. Un bit es el acrónimo de binary digit o dígito binario. Este es un dígito del sistema numérico binario que puede representar tanto un 0 como un 1, en donde el 0 representa que nuestra señal está apagada y el 1 representa nuestra señal como encendida. Los bits lo podemos encontrar en las señales digitales. Estas son señales discretas cuantificadas que no son continuas ni en tiempo ni en amplitud, y estas van cambiando cada segundo, como se puede observar en nuestra imagen. Y bueno, ahora que sabemos qué es un bit, lo siguiente que vamos a proceder a explicar es cómo poder generar un bit. Para esto vamos a explicar el funcionamiento del circuito de pull-up y del circuito pull-down. Para el desarrollo de los circuitos pull-up y pull-down, nos apoyamos del uso de una placa Arduino. Y resumiendo su concepto y sus funciones, porque si no aquí estaríamos unos 10 minutos, esta placa utiliza tecnología TTL y se conecta a un ordenador a través de un USB. Esta placa cuenta con todos los elementos necesarios para conectar periféricos a las entradas y salidas. El usuario escribe el código de Arduino y luego lo sube al microcontrolador que ejecuta el código, interactuando así con las entradas y salidas, ya sean sensores, motores, luces y en nuestro caso, pues la protoboard. El pull switch trabaja de la siguiente forma. Se llama pull up porque nosotros buscamos aumentar el diferencial de voltaje cerca de resistencia y mandar una señal. En este caso, cuando no estamos utilizando el switch, va a ser un 0 y cuando presionemos el botón o el switch, va a mandar un 1. En este caso, siempre obtendremos un 1 fuerte, ya que estaremos mandando el diferencial de voltaje, el voltaje máximo. En este caso, cuando el circuito está abierto, no hay un flujo de corriente y tenemos que tener cuidado con la resistencia, ya que si ponemos una resistencia con un valor muy grande, con la corriente del transistor, que aunque es muy pequeña, puede generar un voltaje muy alto, lo que puede ocasionar que se genere un cero débil y que no se dé cuenta el sistema cuando mandemos un cero, no lo va a detectar. En el caso del cortocircuito, pues ya la corriente puede fluir fácilmente, sin embargo tenemos que tener cuidado con la potencia de la resistencia, ya que si cogemos una resistencia muy pequeña, la potencia que podrá disipar eh, pues excederá su capacidad y se quemará. Entonces, por ejemplo, con una resistencia de 470 ohms y un voltaje de 5 volts, genera una corriente de 10.63 miliamperes. Entonces, la potencia en este caso es 59.19 miliwatts y es seguro. Entonces, aquí ya tenemos un diferencial de voltaje muy alto y así es como se genera el 1 fuerte. En conclusión, si escogemos una resistencia con un valor bajo, garantizamos un cero fuerte, el diferencial de voltaje será pequeño, pero la potencia será mayor. Si escogemos un valor de resistencia alto, puede generar un cero débil, el diferencial de voltaje será grande, pero la potencia se reduce. El pull down trabaja de una manera inversa del pull up, ya que nosotros lo que queremos es de un diferencial de voltaje alto, lo queremos bajar. En este caso, cuando tenemos el circuito abierto, se crea una división de voltaje en el cual hay un valor de voltaje en la resistencia y un voltaje que va al chip. Si el valor de la resistencia es mayor, el voltaje de la resistencia aumentará y no se tendrá 5 volts. En el chip se tendrá más en la resistencia, por lo tanto se generará un cero débil. El sistema no sabrá que le estamos mandando un 1. En el caso del circuito cerrado, la corriente pasa y se va a la tierra, y en este caso el cero siempre será fuerte, ya que estamos mandando el menor diferencial de voltaje. Si escogemos un valor de resistencia bajo, garanticemos un 1 fuerte, el diferencial de voltaje disminuirá y la potencia aumentará.
Si la resistencia la escogemos con un valor alto, puede ocurrir uno débil, el diferencial de voltaje aumentará y la potencia será menor. Bueno, como se ha mencionado con anterioridad, se emplea una tensión de 5 volts para alimentar el circuito y esto a que Arduino trabaja con tecnología TTL. Y esta tecnología normalmente funciona a 5 volts. Y en nuestra configuración pull-up, cuando no hacemos presión en nuestro switch, por ejemplo, como ahorita, la corriente circula tanto por la resistencia como por el LED, derivando en que este último se ilumine hasta que presionemos el switch. Esto porque la corriente va directo a la masa o bien a la tierra, creando un cortocircuito o, en otras palabras, cuando no activamos el switch, está entrando un 1 constante, pero cuando lo presionamos entra un negativo, es decir, un cero lógico. Y ahora, en nuestra configuración pull down, cuando no hacemos una presión en nuestro switch, está entrando un cero lógico constante. Puesto que no circula corriente en ninguno de los componentes, no permite el paso de la corriente, pero al momento de activar entran los 5 volts, es decir, un 1 lógico, lo que es necesario para encender nuestro LED. Nosotros aquí tenemos representado el circuito pull-up del lado izquierdo y del lado derecho el circuito pull-down. Como la teoría nos dice, nosotros tenemos aquí un cable que está conectado a alimentación en la terminal positiva, que corresponde a 5 volts. El switch que nosotros lo pusimos como un botón que conecta con la resistencia. Aquí tenemos el terminal 1B, se conectaría si lo presionamos, y terminaría en la terminal 2B y se conectaría a la resistencia. Como es pull-up, nosotros lo que buscamos es aumentar el diferencial de voltaje a 5 volts cuando lo estemos presionando, y cuando no lo estemos presionando, el diferencial de voltaje en la resistencia sería de 0 volts, o algo muy mínimo para que marque un 0 fuerte, y cuando lo presionemos marque un 1 fuerte. Para corroborar que estamos recibiendo, que hay corriente y a su vez hay un voltaje, colocamos un multímetro que va a medir el voltaje, y si lo estamos presionando va a decir 5 volts, y si no lo estamos presionando va a ser 0 volts. A su vez, nosotros lo conectamos al osciloscopio, el cual va a estar registrando de manera gráfica los bits que se están mandando. Y el dato que se escriba en el pin 2 será mandado al pin 8, y a su vez el pin 8 mandará la señal para que el voltaje llegue al LED y se encienda en caso de que lo presionemos, y si no lo presionamos, pues permanezca apagado. Siempre un LED tiene que estar conectado a una resistencia para protegerlo, ya que un LED, dependiendo del color, tiene que tener una corriente específica, y si no tiene algo que la proteja, pues puede que en un principio sí pueda emitir luz, pero esta va a ser muy intensa y la vida útil del LED va a ser mínima. Entonces, siempre tenemos que tener esta medida. Para el lado del pull down, nosotros conectamos la resistencia a la terminal positiva, que a su vez estaría conectada a la terminal 1B del switch, y la terminal 2B estaría conectado al cable que va a tierra, y se cerraría el circuito. Ahorita, en este momento, está en circuito cerrado, circuito abierto al estar el switch no presionado. Y como está en la terminal positiva la resistencia, el diferencial de voltaje en este caso sería de 5 volts, y como en este caso es pull down, nosotros lo que buscamos es bajarlo, o sea, acercarlo a
a un diferencial de voltaje a cero. Entonces, como en el anterior caso, lo conectamos a un multímetro, el cual va a registrar el voltaje que está generando, y a su vez el osciloscopio estará registrando los bits, las caídas de voltaje y las subidas de voltaje. De igual forma, está conectado al pin 4 que pasará, bueno, leerá la información y se escribirá en el pin 7 para que el pin 7 mande la señal de que se apague o se encienda. En este caso, al ser en un principio el voltaje máximo, siempre se enviará un 1 fuerte. Y cuando presionemos el botón, se enviará un 0 fuerte. En el código primero establecemos los pines que actuarán como input o output de los circuitos tanto de pull-up como el pull-down. En este caso, la entrada y salida de pull-up están dados por los pines 2 y 8 respectivamente, y la entrada y salida del circuito pull-down está dada por los pines 4 y 7 respectivamente. Las variables outbuffer nos ayudarán más adelante para recuperar la señal que estamos emitiendo y así encender el LED. En el apartado de Voice Setup, nosotros establecemos los pines si están actuando como input o output, como se muestra en este apartado. Por último, en el void loop creamos un bucle en el cual se encuentra la estructura del buffer. Recordemos que un buffer nos ayuda a recuperar una señal emitida, por lo que en la variable A o B mayúscula, en esta parte, se guarda la señal del botón en cada circuito, la cual se iguala a la variable outBuffer de cada uno respectivamente, y la información contenida en ella se escribirá al pin en el que está declarada la variable outPullUp o outPullDown. En esta variable se contendrá el bit 0 o 1 respectivamente, y dependiendo del circuito se encendrá o apagará el LED enviando un 0 fuerte o un 1 fuerte. En el pull-up tenemos siempre un 0 fuerte, presionamos, el LED se enciende, el voltaje máximo, y hay una subida de voltaje, lo vemos en el osciloscopio. Y en el pull-down siempre tenemos un 1 fuerte, presionamos, 0 fuerte, bajada de volt, y se puede observar en el multímetro. Como conclusión, puedo decir que aprendí a realizar los cálculos necesarios para escoger los componentes correctos para la construcción segura de un circuito eléctrico. En este caso, fue necesario observar cuánta potencia disipa la resistencia, y con base en este dato decir si una resistencia puede soportar dicha potencia o se quemaría. Además, aprendí lo que es un buffer y la utilidad que tiene recuperar señales enviadas, ya que en la vida real se podría aplicar en un sistema donde se manejen distancias muy largas. La conclusión de mi parte fue y es el entendimiento de una manera más completa sobre la tecnología TTL, sobre todo en el caso de la tarjeta de programación Arduino, y también a su vez aprendí a programar ese tipo de tecnología en un programa virtual que es Tinkercad, y pues también gracias a ello puedo comprender el funcionamiento de los valores lógicos, tanto como el 1 fuerte como el 0 fuerte, y que consta o que se requiere para que uno de estos números sea catalogado de esta manera. Entonces, para mí fue una actividad bastante enriquecedora, sobre todo porque en este momento ya puedo entender de una mejor manera este tipo de tecnología que se emplea mucho. Bueno, como conclusión podemos decir que gracias a esta actividad podemos aprender cómo era el funcionamiento del push up y del push down y cómo era su funcionamiento en estos circuitos. Gracias a esto pudimos aprender a encontrar nuestro valor correcto en nuestras resistencias en cada uno de estos circuitos. Y al saber cuál era nuestro valor ideal para esta resistencia, también comprendimos cuáles eran las diferentes ventajas y desventajas que tenía el aumentar